por venir hoy día a la jornada. Esta noche quiero empezar agradeciendo al grupo organizador por haberme invitado a ser parte del grupo expositor y también del grupo organizador. Vamos a empezar viendo lo que es nuestro tema, manejo de enfermería en el soporte nutricional de pacientes con nutrición enteral y parenteral. Un poco de la historia. Para nosotros que somos las enfermeras, vamos a empezar viendo la imagen que está a un lado de Florence Nightingale. Ella es la primera misionera enfermera considerada como la dama de la lámpara. En la historia de Florence Nightingale, ella escribió un párrafo, el cual indica que cualquier observador cuidadoso de la enfermedad estará de acuerdo en miles de pacientes sometidos anualmente a padecer de hambre en medio de la abundancia. Por esto, debemos de prestar atención a los modos que le hacen posible la ingesta. Este párrafo en sí nos está diciendo de que nosotros, los que estamos en contacto con el paciente, debemos ver lo que es la nutrición. Desde el momento que el paciente ingresa, es importante la valoración. Y es desde este entonces, del año 1856, que la nutrición en un paciente enfermo tiene que ser administrada. Siguiente, por favor. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que vemos nosotros? El paciente crítico, la nutrición artificial, es considerada como una herramienta terapéutica. E incluso ya es como un tratamiento médico, que sí, el paciente debe recibirlo durante su hospitalización. En la actualidad, este grande equipo está conformado por un equipo multidisciplinario entre lo que vienen a ser los médicos, la nutricionista, los farmacéuticos, el personal de enfermería, que es una pieza indispensable. Hay estudios que indican que una malnutrición, pacientes hospitalizados, hay una prevalencia de 30 al 60% de este grupo de pacientes enfermos. Entonces, una malnutrición nos puede llevar a una desnutrición y esta desnutrición nos puede llevar a un aumento de riesgo de infecciones intrahospitalarias. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros lo que queremos, ¿qué es un soporte nutricional? Como muchos de acá se van a preguntar. Se dice que es una estrategia más segura para la provisión de nutrientes necesarios con la finalidad de mantener la salud y el bienestar del paciente crítico, enfermo. Puede ser hospitalizado en una área de cuidados como en la unidad de terapia intensiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta nutrición se realiza de diferentes formas. Puede ser una nutrición por vía oral, una nutrición por vía enteral y una nutrición por vía parenteral. Siguiente. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar más a la nutrición enteral y parenteral, que es lo que nosotros manejamos bastante en las unidades de cuidados intensivos. Una nutrición enteral consiste en la colocación de una sonda que va a llegar al estómago para poder alimentar al paciente. Una nutrición parenteral consiste en la colocación de un acceso venoso para poder nutrir a este paciente que está incapacitado para realizarlo de manera enteral. Siguiente, por favor. El soporte nutricional tiene las siguientes finalidades o objetivos. Es mantener o mejorar el estado nutricional del paciente enfermo. También proporcionar la cantidad adecuada de nutrientes. Mantener la masa muscular y prevenir pérdida de peso. Mejorar la función inmunológica y prevenir la desnutrición en todos los pacientes. Siguiente. Aquí quiero hablarle un poco sobre este algoritmo que lo vi, que es muy interesante para que todos aquí lo puedan un poco más ver cómo es la decisión de tomar e iniciar una nutrición en el paciente. Una malnutrición, como indica en la parte superior, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿hay posibilidad de ingesta oral en el paciente? Si es que hay la posibilidad de ingesta oral, entonces iniciamos dieta en el paciente hospitalizado posterior a su estabilización. Si es que no hay la posibilidad de una ingesta oral,
tenemos que ver la posibilidad de iniciar una nutrición enteral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evaluando al paciente. El paciente puede recibir una nutrición enteral por sonda. Entonces, si el paciente no puede, está incapacitado, nosotros vamos a tomar o considerar iniciarle una nutrición parenteral, que sería por un acceso venoso. En caso de que el paciente sí pueda, entonces iniciamos una nutrición enteral, como lo indica las guías del ASPE, que son dentro de las primeras 24 horas, hasta las 48 horas, que el paciente debe recibir una nutrición enteral. Si este paciente puede recibir una nutrición enteral, nos preguntamos por qué hay que hacer la evaluación del paciente. Entonces, si mi paciente alcanza o supera mayor al 60% de las necesidades energéticas diarias que el cuerpo necesita en los 3 días, tenemos que evaluar. Si el paciente sí mantiene 60% igual o mayor, nosotros continuamos con esa nutrición. Ya, en caso de que el paciente no, entonces nosotros tenemos que ver la posibilidad, dependiendo de iniciar una nutrición parenteral para poder suplir todos los nutrientes que el cuerpo necesita y por ende poder llegar al 100% del objetivo calórico del paciente. Posterior a este inicio también se hace la valoración, llegando a preguntarles, ¿es posible que el paciente vuelva a requerir una nutrición enteral? Si el paciente recibe la nutrición enteral y tolera, entonces iremos disminuyendo gradualmente la nutrición parenteral para luego conseguir solo permanecer con la nutrición enteral y finalmente el paciente puede ingerir las comidas por vía oral. Siguiente. Ahora, vamos a ver lo que es la nutrición enteral. Su definición. La nutrición enteral consiste en la administración de nutrientes por vía digestiva a través del al estómago o intestino delgado con las siguientes condiciones, a través de la colocación de una sonda nasogástrica o una sonda de gastrostomía. Siguiente, por favor. Los materiales que nosotros utilizamos como personal de enfermería son los guantes, pues son los multiusos, también las alimentaciones preparadas que ya vienen del laboratorio o lo que nos preparan la nutrición, los nutricionistas del hospital. También utilizamos nuestras bolsas que son reutilizables, también se utilizan una jeringa y con agua. ¿Cómo realizamos la preparación? La administración de esta nutrición. Nosotros, antes de realizar un procedimiento, debemos de lavarnos las manos, cumpliendo los 5 momentos antes y después del contacto con el paciente. Informar al paciente despierto, consciente, que vamos a realizar dicho procedimiento. Colocar al paciente en una posición que sea cómoda, adecuada, 45 o 35 grados para que él pueda permanecer bien y la digestión pueda fluir mejor. Vamos a corroborar también, antes de su administración, que sea el paciente correcto, la hora correcta, la vía de administración correcta, según la prescripción médica. Debemos conectar la alimentación enteral mediante una bomba infusora y en caso de no tener la bomba infusora podemos hacerlo por gravedad. Puede pasar a unos 65-85 ml hora, que es lo recomendado. Siguiente. Ahora, posterior a la alimentación, ¿qué vamos a hacer? Como personal, nosotros lo que hacemos es, primero la higiene de manos es importante, antes y después de tocar al paciente. Detenemos la bomba, en caso de que esté por gravedad, se cierra el goteo, se retira el envase vacío, se realiza el lavado de la sonda siempre, porque es uno de los cuidados, con 20-30 de agua. Al finalizar el procedimiento se debe acomodar al paciente, no dejarlo desacomodado. Y finalmente, al realizar este procedimiento, anotar la historia clínica, que es algo importante, ¿no? Porque es un expediente legal y todo lo que se hace se registra. Siguiente. ¿Qué complicaciones tenemos? En este grupo de pacientes tenemos las mecánicas y las gastrointestinales, ¿ya? Podemos llegar a tener complicaciones mecánicas como la broncoaspiración, lesiones por la presión que ejerce la sonda sobre la piel, obstrucción de la sonda cuando hay un mal cuidado, un desplazamiento de la sonda durante la inmovilización del paciente y reflujo a través de ostomía, ¿no? Por el mismo paciente o su mismo metabolismo de digestión no está haciendo el mismo trabajo. Las gastrointestinales
Puede existir diarrea por pasarle el alimento muy rápido, pueden haber estreñimiento por medicamentos que el paciente usa, dependiendo de la patología, o la dieta está llegando con poco líquido o con poca fibra. Pueden existir distensión abdominal por los sedantes, dependiendo del paciente. Entonces, también por los medicamentos farmacológicos. ¿Sí? Siguiente. La nutrición parenteral está indicado en un NPO, en nada por vía oral. También está contraindicado en enfermedades inflamatorias intestinales, en un hilio paralítico, en obstrucción intestinal completa, en perforación gastrointestinal, en hemorragias gastrointestinales. Siguiente. Los cuidados generales que se deben usar en una alimentación enteral, perdón, es la higiene de manos, como le decía, cumpliendo los 5 momentos. Siguiente. La posición del paciente, como pueden visualizar en la imagen de lado, semipolar o polar, que haya una mejor transitibilidad de los mismos alimentos. También se debe mantener la permeabilidad de la sonda nasogástrica. Siguiente. Verificar el residuo gástrico antes de administrar la dieta en el paciente mediante la aspiración del contenido gástrico. En un paciente que se encuentra en NPO por 6 horas se va a obtener de 50 a 100 ml de contenido gástrico, pero si nosotros observamos que hay más residuo, entonces suspendemos la dieta, siempre y cuando comunicando al médico. Evaluar la aplicación de la sonda, era lo que le decía anteriormente, para ver que el orificio nasal no esté con lesiones por la presión que ejerce sobre el mismo. Siguiente. En el paciente con sonda de gastrostomía se debe evaluar el punto de inserción, ¿no? Para ver si no hay enrojecimiento o no está desplazado también. Al finalizar la nutrición entera, se debe realizar el lavado de la sonda con 20 o 30 de agua. Siguiente, por favor. Y finalmente registrar en la hoja de enfermería, que es lo que nosotros como enfermeras lo realizamos. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco sobre el soporte nutricional parenteral. Primero vimos lo que es la enteral, que es a través de una sonda. Ahora vamos a ver lo que es a través de un acceso venoso. La nutrición parenteral es un procedimiento terapéutico mediante el cual se administra por una vía endovenosa nutrientes esenciales para mantener el estado nutricional de un paciente que por cualquier motivo él no pueda recibir una nutrición enteral o una nutrición por vía oral. Siguiente. Las vías de acceso pueden ser una vía central, yugular, como se observa en la imagen, o puede ser una vía periférica de grueso calibre. Esta nutrición se puede realizar por una vía periférica, pero con un valor calórico no mayor a 800 mol. Siguiente, por favor. Los materiales que utilizamos para la administración de una nutrición parenteral son los siguientes. Tenemos que tener lo que es la nutrición. Ahora ya vienen, bueno, desde hace mucho, ¿no? Ya vienen las nutriciones que son fabricadas, como las que vienen de manipulación, que las que realizan las farmacéuticas en un área estéril. También tenemos que tener el equipo de infusión, la pompa infusora, el material de bioseguridad que se va a usar para realizar dicho procedimiento, los guantes, el antiséptico y el equipo de curación para realizar el cambio de dicha nutrición. Siguiente. Ahora, nuestro procedimiento para realizar nuestra nutrición parenteral es lavado de manos antes y después de realizar el procedimiento, informar al paciente consciente lo que se le va a realizar, tener una vía exclusiva para la nutrición parenteral, que es lo más recomendado. En caso de no tener, por lo menos usar un lumen de las llaves de 3 millas, usar un lumen exclusivo para la nutrición parenteral. Corroborar antes de la administración el paciente correcto, la hora correcta, la vía de administración correcta, la dosis correcta, la prescripción médica que sea el indicado por el paciente. Los cuidados de enfermería en el catéter venoso central que se deben de tener
es realizarlo de preferencia cada 72 horas. En caso de que requiera el cambio del cuidado del acceso venoso, se lo debe hacer. Pero los curativos deben estar transparentes y limpios. No se debe visualizar signos de infección. Se debe realizar desinfección de los conectores cada que se realice el cambio con alcohol al 70% o con clorexidina, en este caso que nosotros usamos, y posteriormente conectar el equipo. Programar la velocidad de la infusión de la bomba infusora, verificando todos los pasos de seguridad que estén permeables. La vía debe de ser de uso exclusivo para nutrición parenteral. No podemos poner infusiones en paralelo. ¿Por qué? Por la manipulación. La nutrición parenteral se la realiza de una técnica estéril. Y al finalizar el procedimiento se debe registrar en el expediente clínico. Las complicaciones de la nutrición parenteral pueden haber mecánicas, metabólicas e infecciosas. Las mecánicas, durante la inserción del catéter pueden existir neumotórax, lesiones arteriales. Las metabólicas, sobrecarga de líquidos, sobrecarga de glucosa, puede ser que el paciente no esté recibiendo los nutrientes adecuados. Y las infecciosas aparecer después de los 3 días por la manipulación que se realiza en esta técnica. Los cuidados generales para este tipo de nutrición son lavado de manos antes y después de realizar los procedimientos, controlar la integridad del producto, la fecha de elaboración, como es el caso de los que ya vienen preparados. Siguiente. La nutrición parenteral debe ser conservada en una heladera, conservando la cadena de frío. Todas las nutriciones que son manipuladas, como en el caso que realizan en una área estéril, esas deben ser conservadas cuando ingresan al servicio. Se debe retirar la bolsa de nutrición de 30 a 40 minutos antes de realizar su uso. Siguiente. La nutrición parenteral reconstituida se deben de usar dentro de las primeras 24 horas. No se recomienda agregar ningún medicamento a esta preparación porque posterior a su cierre hermético, porque ya estuviéramos rompiendo lo que es la cadena de la esterilidad del producto. Lo realizan en un área estéril, por cierto. La nutrición parenteral bajo fabricación, de igual forma lo realizan los laboratorios, pero este ya viene sellado, ¿no? Pero igual debe homogeneizarse el producto, como se visualiza en la imagen del medio, uniendo los compartimentos por presión. Una vez mezclada este componente, la texturación será igual o mayor a 24 horas, lo mismo que la que se reconstituye por manipulación. Entonces, ambos productos, una vez reconstituidos, tienen que ser usados. Posterior a las 24 horas, ya no tendríamos que cambiar en la nutrición. Siguiente. Antes de conectar la nutrición parenteral se debe rotular el mismo, identificando el nombre, la fecha, la hora y la firma de la persona que está realizando el cambio. Aunque se utilicen guantes, no es imprescindible que las manos estén limpias, entonces sí o sí es necesario el lavado de manos. Siguiente. Se debe realizar la desinfección correspondiente con antiséptico, clorexidina o alcohol blanco, previo a la conexión de la nutrición parenteral y posterior a la desconexión también durante la creación del catéter venoso central. El uso de cubiertas externas oscuras en la nutrición parenteral permite proteger las fórmulas de efecto contra la luz a lo que se encuentra expuesto durante las 24 horas. Entonces, este protector lo que nos ayuda a prevenir que estas luces inactiven los efectos de las vitaminas y los oligoelementos. Siguiente. Mantener un sistema cerrado en la nutrición parenteral es de uso exclusivo, no se debe compartir con ningún otro medicamento o infusión que esté pasando en paralelo. Según las normas de GASPEN, indican que nosotros como personal deberíamos tener solo una vía de acceso, o sea, una vía central para la nutrición parenteral. Hay menor manipulación, hay menor riesgo de contagio, de infecciones intrahospitalarias que nosotros le podemos ocasionar al paciente. En caso de que no sea posibilitado tener un acceso, porque a ver, un paciente es muy difícil en algunos encontrar una vía central, entonces podemos usar una de llave de 3 vías
73 lumen y usar la parte del medio solo exclusivo para la nutrición parenteral. También se debe mantener el cambio de los dispositivos completos junto con la nutrición y todo el circuito cada 24 horas. No podemos usar el mismo equipo para la siguiente nutrición. Siguiente. Verificar la permeabilidad del catéter antes de su uso. Se debe permeabilizar la vía para ver que no haya obstrucción en la misma. Y todo procedimiento que realizamos como personal de enfermería, registrar en el expediente clínico o en la hoja de enfermería en el caso de terapia intensiva. Y finalmente voy a terminar con una frase, que el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo, de Hernán Sabio. Bueno, espero que les haya gustado, que haya conocido un poco más sobre el tema y muchas gracias por estar acá. Si tienen preguntas. Agradecer a la licenciada Maribel Maldonado por su excelente ponencia. Vamos a dar paso a las preguntas a lo que son a los presentes en sala. Bueno, no habiendo preguntas, continuamos con lo que es las primeras jornadas clínico-quirúrgicas. Una vez más agradecer a la licenciada. Bueno, no cualquiera puede ser enfermera, se requiere de fuerza, inteligencia, compasión para cuidar de los enfermeros del mundo. Compasión y hacer el bien sin importar lo exhausto que estés al final de la vida. Una cita de Donna Wilk Carrillo. Pero nuestro siguiente ponente para el día de hoy es el doctor Diego Gutiérrez Larico. Él es médico intensivista formado en la Universidad Gabriel René Moreno. Tiene la especialidad de medicina crítica realizado en el Hospital Obrero. Sus estudios, tiene un diplomado en educación superior basada en competencia, tiene un diplomado en gestión hospitalaria. Él cumple sus funciones laborales, médico de planta del servicio de la unidad de terapia intensiva quirúrgica del Hospital Obrero. También es miembro activo de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Filial Santa Cruz. También es docente e instructor de la Residencia Médica Crítica Terapia Intensiva en el Hospital Obrero. Démosle la bienvenida. Adelante, por favor. Hola. Buenas noches, público presente. Me es grato dar esta disertación para todos ustedes. El objetivo mío en estos 20 minutos es que salgan de aquí sabiendo indicar una nutrición, tanto enteral o parenteral, que es el pilar fundamental, una función básica de un médico natural. Bien, damos inicio. Hoy vamos a tocar el tema de fundamentos en la terapia nutricional en el paciente crítico. Se va a desarrollar con estos 8 puntos: introducción, respuesta inmunometabólica, la valoración nutricional, requerimiento nutricional, nutrición enteral versus parenteral, las complicaciones, situaciones especiales, son situaciones que tenemos en la terapia, y la inmunonutrición. Como introducción, los pacientes críticos muestran una respuesta metabólica al trauma, a la lesión, al insulto, ya sea una cirugía, ya sea una enfermedad, un incidente de tránsito. Bien, esta respuesta metabólica al trauma es una respuesta de nuestro organismo frente a esa agresión y depende mucho de la individualidad genética. Bien. Y eso lo hemos visto en esta pandemia, por ejemplo, que algunos pacientes hacían distrés severo y fallecían, y otros pacientes solo tenían fiebre. Entonces, la respuesta metabólica al trauma para esta enfermedad, para la pandemia que tuvimos, ha sido diferente. Bien. Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de eso. Cuando existe esta agresión, hay una movilización de los carbohidratos y los depósitos de lípidos, y además hay un catabolismo de proteínas que resulta en una pérdida de la masa corporal macro. Tenemos ahí una imagen, un paciente crítico
que se encuentra intubado, se encuentra con soporte vasopresor, con asistencia de enfermería. Es un paciente totalmente, en una situación totalmente adversa, en un grado 3 de estrés, en el cual está vulnerable a cualquier tipo de infección, vulnerable a cualquier tipo de complicación. Es por esta razón que el 28 de mayo la OMS también ha planteado el Día Mundial de la Nutrición. Y en cuanto al soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, pero principalmente enteral, se debe hacer de forma precoz y específica. Con decir precoz hablamos de que sea temprano, dentro de las 48 horas. Y específico hablamos de la situación en la que se encuentra el paciente en ese momento, en el día de evolución en el que se encuentra, y obviamente las comorbilidades que presenta. Esto va a ayudar a que exista una detención de la respuesta hipercatabólica, prevenga la desnutrición con sus efectos negativos, y esto desempeña un papel fundamental en la efectividad del tratamiento y la posterior recuperación. Siguiente. Es así que en el 1942 Cuthbertson ya va instaurando las definiciones, los conceptos de lo que es una respuesta inmunometabólica. Es un edema reaccionario e inflamación traumática. Ya en 1942 se manejaban ya esas definiciones. Y planteó este gráfico en el cual hasta ahora se encuentra vigente, que son las 3 fases de la respuesta metabólica al trauma. Una vez que el paciente recibe el trauma, la lesión, hay una fase inicial que es la fase de EP o la fase hipodinámica. Bien, el paciente presenta hipotensión, presenta vasodilatación, presenta inclusive bradicardia. Si fue un accidente de tránsito, pues hay pérdida de sangre. Si es un TED grave, hay pérdida de tensión sensorio. Si es pancreatitis, hay una respuesta inflamatoria tremenda. Esas primeras 12 a 24 horas, nuestro objetivo como médicos no es de darle dieta, sino es darle condiciones a ese paciente para que pueda vencer ese momento tan adverso en el cual recibió la agresión. Bien, entonces hay que transfundir los rojos, ventilar al paciente, se requiere oxígeno, iniciar vasopresores si está hipotenso, indicación de cirugía si hay que remover algún foco infeccioso, o lo que se tenga que hacer dentro de esas 12 a 24 horas para contrarrestar. No es nuestro objetivo iniciar nutrición dentro de las 24 horas. Bien, porque acordémonos que comer también hay un gasto de energía. Entonces, sobre todo un paciente se encuentra en esta situación tan adversa, no podemos nosotros iniciar nutrición. Luego tenemos la fase flow, que es la fase de hiperdinamia. Bien, es cuando ya el sistema HHS, que es el hipotálamo hipoficiario supraadrenal, genera una serie de cascadas con liberación de adrenalina, las catecolaminas, cortisol, también el glucagón, en el cual existe una movilización importante de las proteínas y un momento de gluconeogénesis muy importante. ¿Bien? Esta fase es en la cual vamos a introducir nosotros la nutrición, porque el paciente que viene a la emergencia es muy poco probable viene con datos de desnutrición. Si es paciente oncológico, pues viene con 40, 50 kilos. Si es un accidente de tránsito, un motociclista probablemente está en un buen estado físico. Pero en esta fase ya debemos nosotros introducir la nutrición. Y la fase de recuperación, que es a partir del 5.º día hasta semanas inclusive, en el cual muchas veces aparece un círculo vicioso que ya no se llama SIRS, sino se llama CARS, ¿no? Que es una respuesta inflamante, inflamatoria, compensatoria, que se prolonga en el tiempo. El paciente no desarrolla datos de sepsis o de infección, pero sin embargo está infectado. Entonces, hay un círculo vicioso que aparece en algunos pacientes. Siguiente. Ahí está la descripción, ¿no? Disminución de perfusión, disminución del consumo y transporte de oxígeno, hipotensión, la hipotermia también. Siguiente.
y lo que habíamos mencionado de las hormonas y de las citocinas inflamatorias. Siguiente. En cuanto a la valoración nutricional, tenemos que el objetivo de la valoración es identificar al paciente que se encuentra desnutrido o con riesgo de desnutrición. Tenemos 3 scores que actualmente están vigentes. La valoración global subjetiva, NRS 2002 y la Nutri-Score. Actualmente han aparecido otros scores también, pero estos 3 son los que están actualmente bastante validados. Y los 3 se potencian porque si solo agarramos uno, vamos a escapar varios datos muy importantes del paciente. Siguiente. Siguiente. Es la evaluación global subjetiva. Bien. Es fácil hacerlo. Prácticamente no pasa nada más que una balanza. Y tienen que hacer una serie de preguntas al paciente. Bien. ¿Cuánto perdió de peso? ¿Cómo está su ingesta? Si hay síntomas intestinales, si el paciente tiene algún tipo de disfunción o incapacidad funcional, qué enfermedades tiene, si el aspecto físico cómo se encuentra, y vamos a clasificarlo en A, B o C. Bien, aquí nos interesa el B y el C, el riesgo que existe y el paciente ya desnutrido. Esta valoración global subjetiva es la valoración que se hace el primer nivel. Es la que ustedes, cuando trabajen, lo van a analizar. No precisa de laboratorio, solo una balanza y una buena numeración. Siguiente. Bien, luego tenemos la NRS 2002, el cual ya necesita, además de dividido en 2 partes, que la primera es un screening en el cual da lugar a la segunda parte. Bien, si las respuestas son no, índice de masa, si no ha perdido peso, si su ingesta está normal, o si el paciente no está enfermo, entonces no vale la pena continuar. Pero si la respuesta es sí, entonces tenemos que continuar con el test en el cual evaluamos, uno, el grado de desnutrición, que volvemos nuevamente a la anamnesis, y vemos también la severidad de la enfermedad, ¿bien? En cuanto a la comorbilidad y en qué situación se encuentra, ¿no? Producto de eso, vamos a darle una puntuación que si es mayor a 3, el paciente está en riesgo de malnutrición y se necesita iniciar terapia precoz. Y si es menor a 3, tenemos que reevaluar semanalmente. ¿Bien? Este es otro test también que igual es muy bueno. Y el tercero, que es el más completo, siguiente por favor. Siguiente, que es el Nutri-Score. Bien, este Nutri-Score es mucho más completo, en el cual toma en cuenta la edad, toma en cuenta 2 scores de mortalidad, como es Apache y SOFA, número de comorbilidades, los días que está internado en el hospital o en terapia intensiva, y además toma en cuenta factores de inflamación, como es la interleucina. Bien, esto nos da un corte de 5 puntos, menor a 5, el paciente no está desnutrido, y mayor a 5, el paciente se encuentra desnutrido y debemos ya de iniciar una terapia precoz. Bien, lo que se recomienda, siguiente, ya que hay una discrepancia entre las guías, entre la sociedad europea y la sociedad americana, la sociedad canadiense también, sobre cuál es el gol estándar para definir que el paciente está desnutrido o con riesgo de desnutrición. La ASPEN, que es la americana, menciona que la NRS más el Nutri no es suficiente. Con eso ya detectamos un paciente con riesgo de desnutrición y un paciente desnutrido. Sin embargo, la ESPEN, que es la europea, menciona que no existe un gol estándar. El paciente tiene que ser evaluado en ese momento con las herramientas que tengamos. En este caso, aquí haríamos la valoración global subjetiva y acorde al contexto general del paciente, nosotros tenemos que inferir si se encuentra desnutrido o no. Bien. De cualquier forma, nosotros tenemos un protocolo en la terapia intensiva en la Caja Nacional donde toman los 3.
Bien, los tres son necesarios para poder decir que el paciente tiene riesgo de desnutrición o se encuentra desnutrido. Siguiente. Bien, en cuanto a la valoración nutricional, aparte de estos scores que mencionamos, esta es una parte del protocolo donde menciona el Nutri-Score, la NRS y la valoración global subjetiva. También tomamos en cuenta los laboratorios. Bien, el índice creatinina talla. La creatinina es reflejo de nuestra masa muscular. Bien, entonces el valor que nos da la creatinina referente a la talla, hay una tabla que tiene que estar dentro de ese rango. Entonces al ingreso hacemos creatinina en orina y la talla lo establecemos en la tabla y a la semana podemos hacer nuevamente y si eso se ve que desciende, quiere decir que el paciente ha consumido su masa muscular. Bien, también es un valor, índice creatinina talla, colesterol también. La albúmina y prealbúmina, obviamente estos están sujetos a su vida media. Bien, la albúmina muchas veces por desconocimiento, omisión o por hacerlo fácil, porque la albúmina se encuentra baja, le dan albúmina, ¿no? Albúmina sintética. Sin embargo, la albúmina, la vida media de la albúmina que nosotros producimos es de 14 a 21 días. Bien, mientras que la albúmina sintética que le damos dura 4 horas en sangre. Entonces, definitivamente, con albúmina endovenoso el paciente no va a mejorar, no va a subir su albúmina. Bien, lo que se tiene que dar es nutrición para que el paciente fabrique su propia albúmina. La prealbúmina, sin embargo, es un valor en el cual se modifica en horas. Entonces, sí podemos hacer nosotros una valoración de una prealbúmina, al igual que la transferrina. De esa forma tenemos además variables bioquímicas indicativas del estado de las proteínas musculares. Bien, ahí hablamos del índice creatinina talla, del nitrógeno ureico urinario y del balance nitrogenado. Prácticamente ya hablamos de las proteínas musculares. Y todos esos datos se obtienen a través de la orina. Entonces recolectamos orina de 24 horas y anotamos la solicitud del laboratorio y pedimos esos datos. Bien. Entonces, a simple deducción podemos decir que un paciente que hace diálisis no podemos hacer eso. El paciente no orina. Un paciente que tiene fístulas, que tiene dispositivos donde pierde líquidos, tampoco podemos hacer porque hay pérdidas extrarrenales. Entonces, en situaciones precisas podemos hacer esta evaluación. Y también tenemos las variables bioquímicas del estado de proteínas viscerales, que ya lo habíamos mencionado, como la albúmina, prealbúmina, colesterol y transferrina. Siguiente. Y entramos entonces a lo que es más interesante en la nutrición, que es la calorimetría indirecta. Bien, es el gold estándar para poder determinar el gasto calórico, el gasto energético del paciente. Bien, la calorimetría indirecta cuantifica la liberación de calor del metabolismo, pero no es de forma directa, por eso se llama indirecta, ya que de forma indirecta mide el consumo de oxígeno, el oxígeno que se le administra al paciente, y la excreción de dióxido de carbono. Y a través de esos dos datos obtiene el cociente respiratorio y el gasto energético. Bien. La calorimetría indirecta está bastante avanzado en el área, en la disciplina deportiva. Bien, es esa máscara que han visto en algunos jugadores que los hacen correr, una máscara, un aparato. Y muchos, si hablamos de fútbol, por ejemplo, muchos fichajes no se dan porque el paciente no reúne esas características o se encuentra desnutrido para esa disciplina, ¿no? Es a través de esta calorimetría indirecta que se hace. Nos da el cociente respiratorio, el cual nos da un valor de 0,7, 0,8 a 1 o mayor a 1. Y acorde a esos datos, nosotros inferimos que el paciente está consumiendo más grasas, está consumiendo más proteínas o está consumiendo como fuente primaria carbohidratos. Y de esa forma nosotros reajustamos la dieta según lo que nosotros queramos. En el caso de una disciplina deportiva, pues,
Depende de la disciplina que haga, si quiere más proteína o si quiere más lípido, dependiendo del estado de ese deportista. Siguiente. Y es esta máquina que está a la izquierda, el software, y allá al fondo se ve una persona en el cual se hace la calorimetría indirecta. Bien. Pero en este ámbito de la disciplina deportiva, el área donde hace la calorimetría indirecta es un área controlada. Es una área con una temperatura, con un cierto grado, un ambiente cerrado, un paciente clínicamente estable, con una presión de oxígeno continua, que no tiene fiebre, que no ha convulsionado, que no está infectado. Entonces es un valor bastante fiable que no va a cambiar. Está todo el ambiente controlado. Sin embargo, ese ambiente tan controlado en terapia intensiva no se consigue. El paciente puede haber tenido fiebre, puede haber convulsionado, o también la persona que lo haya hecho a través del ventilador no haya calibrado muy bien, no haya hecho muy bien el ejercicio y nos da un valor errado, ¿no? Un valor diferente. Y también se altera por los horarios. Si lo hacemos a las 8 de la mañana, si lo hacemos a las 2 de la tarde, si lo hacemos a las 21 horas, el cociente respiratorio, siguiente por favor, el cociente respiratorio va a ser diferente. ¿Bien? Entonces es un poco complicado hacerlo en terapia intensiva. Sin embargo, si lo hacemos de forma rutinaria, a las 9 de la mañana, todos los días, vamos a tener un dato exacto, un parámetro del cual nos podemos medir para iniciar la nutrición. Tenemos ahí el consumo, el aporte de oxígeno, tenemos la eliminación de dióxido de carbono y el cociente de 0,78. ¿Bien? Entonces, esos son los datos que nos dan y nosotros los interpretamos. Aquí se interpreta que está consumiendo más de lípidos, entonces tenemos que nosotros modificar la dieta también. Siguiente. Calorimetría indirecta, son pocos lugares que lo tienen. Nosotros lo tenemos también en un solo ventilador de los 40 ventiladores que tenemos. Entonces, lo utilizan para las cirugías cardíacas, más que todo, y para situaciones precisas como pancreatitis o pacientes quemados, en el cual precisamos hacer calorimetría. Pero un ventilador, un solo paciente, es complicado, ya que nuestra demanda es bastante. El aparato se llama metabolímetro, es un aparato bastante caro, más de $40,000 vale ese aparato, y solo nos da esos tres números. Bien, entonces es un poco complicado también adquirir más productos a través de nuestras autoridades, ¿eh? Tenemos, si no tenemos la calorimetría, pues tenemos más de 200 fórmulas predictivas. Bien, estas son algunas, como es la de Ireton-Jones, la ecuación de Penn State, las de Winamer, Brandy, Feising, y también la que ustedes han escuchado seguramente, que es la de Harris-Benedict. Y la de Mifflin también es otra ecuación. Algunas ya con sus modificaciones, como la de Ireton-Jones y Penn State modificado, que están más aplicados a terapia intensiva. Siguiente. Bien, producto de eso, de que es un poco complicado el poder hacer el cálculo, la OMS ha decidido utilizar la regla del pulgar. Bien, iniciando con 15 calorías, con la mano 15, 20, 25, 30 y 35. Bien, entonces empezamos con el más pequeño y tenemos que llegar al día 5, 7 hasta el más grande, que sería 35 kilocalorías. Eso lo ha hecho un poco más simple la OMS para poder iniciar la nutrición. Sin embargo, nosotros en terapia no podemos usar la regla del pulgar, tenemos que utilizar dosis kilopeso. Y para eso tenemos estos valores que mencionan acá, que es lo que ustedes tienen que aprenderse y memorizarse de aquí en adelante. ¿Bien? Porque esto, si vamos a un gimnasio con su instructor, él se lo va a hacer de memoria. Obviamente, no, ni siquiera ir a la universidad, probablemente ni siquiera es nutricionista, pero lo sabe porque de eso vive, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber también a partir de estas dosis hacer el cálculo y el requerimiento. Proteínas, el requerimiento es de 1 a 2 gramos por kilo día. Un paciente de 70 kilos, 70 gramos a 140 gramos al día. Carbohidratos,
de 2 a 4 gramos por kilo día. Ese es el rango, inclusive algunos libros dicen hasta 5 gramos por kilo día. Y los lípidos 0.7 a 1.5 gramos por kilo día, que algunos libros mencionan 0.1 a 1, pero en este caso, esta bibliografía que yo revisé de 0.7 a 1.5. A partir de ahí nosotros tenemos que empezar a iniciar la nutrición. Obviamente no vamos a usar los valores superiores, porque si usamos los valores superiores ya nos saltamos a 35 calorías al día. Entonces tenemos que avanzar con las dosis inferiores de 1 gramo por kilo de proteína, 2 gramos por kilo de hidratos de carbono y 0,7 de lípido. Con eso ya tenemos que empezar y progresivamente ir ascendiendo. Siguiente. Bien, a partir de ahí tenemos un versus entre nutrición enteral y parenteral. Si yo menciono estas propiedades, estas características, estos beneficios de evita atrofia de vellosidades, mantiene función de barrera, evita translocación bacteriana, modifica la respuesta al estrés, modula la respuesta inflamatoria y además hay mayor seguridad y además es menos costo para una clínica o hospital. ¿De quién estamos hablando? ¿De nutrición enteral o nutrición parenteral? Estamos hablando de nutrición enteral. Bien, esas propiedades son las principales propiedades de una nutrición enteral. Si hablamos con una autoridad de un hospital que es gestor de calidad o es la parte de la contabilidad, no le va a importar los primeros 4, directamente se va a ir al costo-efectividad. Yo en la dieta por sonda o por vía oral voy a disminuir los gastos en la clínica o en el hospital. Bien. Las otras 4 características es muy importante para nosotros tomarlos en cuenta y iniciar la nutrición enteral, como mencionamos inicialmente, precoz. Siguiente. Bien, son características de la nutrición enteral y también hay que romper ciertos mitos también sobre la nutrición enteral. Debe ser precoz y progresivo. En cuanto a la infusión continua versus bolos, quiere decir si le pasamos toda la dieta de infusión continua o le pasamos 400 ml en media hora al desayuno, al almuerzo y a la cena. Mucho depende de qué dispositivo dimensionaré, si es una sonda nasogástrica o si es una sonda nasoyeyunal. Bien, si es nasogástrica, algunos recomiendan utilizar el bolo, pero no los bolos de 15 minutos o 10 minutos entre 400, sino los bolos que ingresan en 2 horas. Una dieta de 400 en 2 horas. Aparte que eso se asoma más a lo fisiológico, que nadie está todo el día comiendo ahora, ¿no? Entonces uno come a las 8, a las 12, un tecito a las 4, luego a las 7. Entonces más o menos se respeta ese horario en el paciente crítico. La difusión continua está más indicada en pacientes que tienen dispositivos o sondas nasoyeyunales o pospilórica, ya que por obvias razones el diámetro del intestino es más pequeño, entonces no podemos infundir un bolo de 500 ml. Entonces debemos pasar 40 a 60 ml por hora, de a poco, de forma progresiva. ¿Cuál de los dos es más fisiológico? Pues el bolos intermitentes es más fisiológico. ¿Bien? Porque eso está acorde a la descarga de cortisol, a la descarga de insulina. Volviendo a repetir, nadie está comiendo todo el día, ¿no? Entonces hay horarios en el cual lo que se quiere siempre es asomarse, acercarse a lo más fisiológico posible en un paciente que se encuentra en situación tan adversa que es en terapia intensiva. En cuanto a la recomendación de uso de nutrición enteral en shock, mucha controversia sobre aquello. Algunos mencionan inclusive dosis. Si estamos con noradrenalina a 0.2 gamas, a 0.6 gamas, algunos recomiendan sí utilizar siempre y cuando el vasoactivo esté en descenso y el contexto general del paciente sea bueno. Entonces ahí podemos nosotros ir iniciando la nutrición enteral. Si el paciente está en choque refractario, está con piel marmórea, la nora empezamos con 0,1, 0,5, 1 gama, obviamente no vamos a iniciar la nutrición enteral.
Y en cuanto a la presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos, también es un mito decir que el hecho de que no haya ruidos hidroaéreos, no se escuche, contraindica iniciar la dieta. Bien, eso es un mito, porque tenemos que evaluar otros factores. Primero, la distensión abdominal, si se encuentra bastante distendido, si hay residuo gástrico de 500, 1000 ml. Entonces, por obvias razones, ese paciente no va, y más los ruidos hidroaéreos ausentes, no va a tolerar la dieta. Sin embargo, si el paciente no tiene ruidos hidroaéreos, pero el abdomen es plano, no ha tenido residuo gástrico, la licenciada la aspiró en la mañana y apenas 50, 100 ml de débito, la dieta genera un cierto proceso de liberación de hormonas gastrointestinales, la colecitoquinina, la gastrina, además de las enzimas pancreáticas que generan un peristaltismo. Bien, entonces hay que evaluar esa situación. Pero solo decir ruidos hidroaéreos ausentes, descontinuamos dieta, es un mito. Hay que evaluar el contexto general. Y la medición de residuo gástrico de forma rutinaria. Eso igual no se debe de hacer. Se tiene que hacer en situaciones precisas. Bien, pero no entrar al turno y aspiren a todos. Aspiremos la zona a ver cuánto sale. Si salen 100, si salen 500. Se tiene que aspirar a aquellos pacientes que vemos que el abdomen está un poco distendido, que la noche anterior el turno nos indicó que no toleró la dieta, que vomitó, que hay una radiografía con su convulsión, entonces ahí sí podríamos aspirar. Entonces no es de rutina la medición de residuos gástricos. ¿Bien? Porque si todos nos ponemos una sonda, probablemente todos estamos con débito. La vesícula biliar produce 1 litro de miel, el estómago es otro litro, las parótidas son otro litro, son 3 litros que tenemos sin comer, que están transitando. Entonces, si ponemos una sonda en este momento a todos, todos vamos a tener residuo gástrico. Entonces, no se recomienda una medición de rutina. Siguiente. Siguiente. Esto en cuanto a la nutrición enteral, el tipo de fórmula, si estamos una nutrición completa o si vamos a adicionar algún módulo proteico, si la nutrición va a ser polimérica, que son proteínas enteras, o si requiere una alimentación oligomérica, que son proteínas pero más fragmentadas, péptidos pequeños, si es normoproteica o hiperproteica, vemos también la densidad calórica, el contenido con fibra o sin fibra, la osmolaridad también, si son isotónicas o hipertónicas, y el uso general y uso específico, que eso, el uso general es paciente estable de sana, ¿no? Una fórmula con características variables, son diseñadas por nutricionistas, es la estándar que decimos dieta blanda blanca, ¿no? Sin embargo, el uso específico son fórmulas ya más especificadas. Es aquella nutrición que nosotros anotamos: dieta polimérica, hiperproteica, hipocalórica, a razón de 1,5 gramos de proteínas por kilo, con peso calculado de 70 gramos. Esa es una indicación de nutrición en un paciente con una situación específica. Bien. Siguiente. En cuanto a la nutrición parenteral, tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. Las indicaciones básicamente es la vía digestiva inhabilitada. Bien, el paciente tenemos su tránsito intestinal alterado, una vía digestiva inhabilitada por más de 5 días, tenemos que iniciar nutrición parenteral. Bien, básicamente esa es la indicación. Y la contraindicación es el hecho de utilizar nutrición parenteral dentro de los 5 días. Un paciente que al 5.º día va a empezar a comer, está sub riesgo de desnutrición, iniciémosle parenteral. Esa indicación no está correcta, ya que iniciar nutrición parenteral es también exponer al paciente a infecciones de catéter, a manipulaciones, a complicaciones, porque al final nuestro organismo vía digestiva soporta una cierta cantidad, pero si le ponemos por una vena yugular, podemos meter 1 litro, 2 litros, 3 litros y va a ingresar y va a ingresar. Y el paciente va a hacer complicaciones, edema pulmonar, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca,
acidosis, hipercloremia, una serie de trastornos por iniciar nutrición parenteral. Igual el uso rutinario en el preoperatorio y postoperatorio, eso luchamos un poco con los cirujanos, ya que algunos de rutina una cirugía de colon 2 días antes nutrición parenteral y 3 días después nutrición parenteral de rutina. Eso igual se tiene que evitar, ¿no? Porque no existe iniciar nutrición de rutina. Se tiene que iniciar con las indicaciones precisas que ya hemos hablado anteriormente. Y el paciente en estado terminal de enfermedad, no el paciente con falla multiorgánica, ya sea oncológico o ya sea otro proceso agudo, en el cual ya hay una disfunción celular, una disfunción mitocondrial, y sobre eso tú le das la dieta, le das nutrición parenteral, que ya dijimos que también uno quema calorías alimentándose, entonces va a producir mayores problemas y mayores complicaciones. Siguiente. Este es el cálculo, el cual ya lo hemos visto. Este es igual parte del protocolo que tenemos allá. La regla del pulgar, tú lo puedes utilizar. También tenemos los macronutrientes, calculando las calorías, el porcentaje, gramos kilo día, gramos por día y la osmolaridad, ya que la osmolaridad es importante si vamos a usar una vía central o una vía periférica. También tenemos ahí los oligoelementos, que son los minerales, y las vitaminas, la MB12, que tiene vitamina B2, C y B12, entre vitamina A, vitamina C también, entre otras. Y los inmunonutrientes, que va a ser lo último que vamos a conversar. Y las dosis que ya, espero que ya se lo hayan aprendido, que son los requerimientos de proteínas, carbohidratos y lípidos. Siguiente. Bien, estas son las complicaciones que ya la licenciada mencionó anteriormente de la nutrición enteral y las complicaciones de nutrición parenteral también, que es la infección del catéter, el retiro del catéter, a veces al moverse el paciente se sale su catéter, y las complicaciones metabólicas, que es el síndrome de realimentación. Es cuando preparamos una nutrición de 2 litros y el paciente renal no dializa, entonces producimos complicaciones. Y como mencioné anteriormente, un lumen en una vena de nuestro calibre soporta 1 litro, 2 litros, 3 litros, entonces el paciente entra en insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y muchas veces en intubación. Bien. Siguiente. Y estas son las situaciones especiales. Tenemos el paciente gran quemado, el paciente con distrés severo, el politrauma, el paciente neurocrítico, el paciente oncológico y el paciente renal crónico. Bien, y básicamente en el paciente gran quemado, en el paciente del politrauma y también en el paciente neurocrítico, es un paciente que se encuentra en alto grado de estrés. Bien, en el cual su pilar fundamental, luego de pasar la primera fase de hipodinamia, es las proteínas. Bien, tenemos que tener un buen aporte de proteínas. 2 gramos por kilo o más. 2.5, 3 gramos por kilo. Es más, en el paciente neurocrítico, el consumo, el gasto energético, que es del 20%, que el cerebro consume normalmente, sube a un 40% en un cerebro agudo. Bien. En el paciente con distrés, que eso vimos en la pandemia, en el COVID, tenemos que restringir un poco los hidratos de carbono. No utilizar 5 gramos por kilo, sino usar 2 gramos por kilo. Bien, porque en estos pacientes, al utilizar el ventilador, no podemos mover grandes volúmenes bajos utilizamos, de 300, 320 ml. Entonces hay un estado de hipercapnia, de dióxido de carbono de 40, de 50, 60, un estado de acidosis respiratoria permisiva. Sobre eso nosotros adicionamos hidratos de carbono, vamos a producir mayor acidosis. Bien, entonces en cuanto a porcentaje, los hidratos de carbono vamos a utilizar un 25%. Y los lípidos, que antes en cualquier paciente usamos 25%, subimos a un 50%. En el paciente oncológico es
igual a un alto grado de estrés. Bien, tenemos que utilizar las proteínas 2 a 2,5 gramos por kilo. Y la nutrición parenteral muchas veces es la única opción, ya que el paciente oncológico de vía digestiva, o sea, de lengua, esófago, estómago, duodeno, de vía biliar, prácticamente el tránsito intestinal está abolido, entonces tenemos que usar la nutrición parenteral. Y el paciente renal crónico, que es el paciente que en cada diálisis pierde bastante proteína, entonces en él también tenemos que usar buen aporte de proteínas de 1,5 a 2. Y si el paciente no dializa, más bien tenemos que restringir las proteínas de 0,8 a 1, o inclusive 0,6 a 8, a 0,8. Siguiente. En cuanto a la inmunonutrición, hay muchos artículos, muchos estudios sobre su uso. Estos son los tres principales: la arginina, el cual estimula la función inmunitaria, mejora la cicatrización, pero como es sustrato biosintético para el óxido nítrico, predispone a una vasodilatación. Entonces, un paciente en shock, darle arginina probablemente no perturbe el shock. Entonces, en esos pacientes no se indica la arginina. La glutamina, el cual es un aminoácido abundante en el músculo, sintetizado en el músculo, pero en situaciones de estrés disminuye su cantidad. Reduce la tasa de infecciones, los días de ventilación, días de estancia hospitalaria y tiene un nivel de evidencia A según la ASPE. Y el omega 3, que es el aceite equivalente al aceite de pescado, modula la función de los leucocitos y la regulación de liberación de las citocinas. El Critical Care, la sociedad y la ASPEN también recomiendan el uso de los lípidos alternativos a la soya. Bien, igual hay muchos estudios sobre la nutrición parenteral, las que vienen en bolsas preparadas, las Nutriflex, etc., sobre qué tipo de aceite utiliza. Aceite de soya, aceite de oliva, aceite de pescado, y se ha evidenciado que los que usan aceite de pescado, la mortalidad, los días de estancia hospitalaria han disminuido. Bien. Siguiente. Y con esto concluimos. Hipócrates, que es el padre de la medicina, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Muchas gracias.